Buenas noches, soy José Luis San Pedro y de eso estoy seguro porque lo dice el carnet de identidad. De lo demás no estoy nada seguro. No sé quién soy y no es posible saberlo porque estoy todavía en proceso de fabricación. Solo puedo decir dos cosas. Soy un vividor, es decir, esa palabra que en castellano es peyorativa y que es sin embargo la profesión del ser humano. Y soy un aprendiz de todo y maestro de nada, no sé más. José Luis San Pedro es un hombre de múltiples facetas. Economista de prestigio, tiene una extensa obra publicada sobre distintos aspectos de la ciencia y la coyuntura económica y ha sido profesor en varias universidades del mundo. Ha sido también senador por designación real. Como novelista, alcanzó su pleno reconocimiento tras la aparición de su gran obra, Octubre, de 1981. Pero sobre todo, José Luis San Pedro, y a pesar de lo que él diga, es un humanista preocupado desde muy diversas perspectivas por las posibilidades que ofrece el mundo actual a la plena realización del hombre. Buenas noches, José Luis San Pedro. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Usted es un hombre efectivamente lleno de actividades muy distintas, ¿no? Muy diversas. Pero ¿cuál es la que usted prefiere? ¿En cuál se siente usted más a gusto? A mí hay ¿En cuál dos se divierte cosas, más? bueno, naturalmente la de vivir, que engloba todas, pero para ser más preciso, a mí las que más me gusta es la enseñanza y la escritura. Pero usted dejó la enseñanza en 1969 para no volver a ella, ¿no? Lo que pasa es que he seguido dando cursillos aislados, he dado conferencias, que es una forma de enseñanza, las sigo dando, frecuento mucho los institutos de segunda enseñanza de la periferia, es decir, que no he abandonado la docencia. Lo que pasa es que más callejeramente, que es lo que me va, más callejeramente. ¿Y esa última ocupación suya de comentarista radiofónico? Bueno, esto es una cosa porque me divierte mucho, me lo propusieron con un equipo encantador, con el que me encuentro muy a gusto, y además el estudio está cerca de mi casa, llego en 10 minutos andando, y es una cosa muy divertida, la radio me encanta. Usted es un gran humanista, pese a que diga usted que se aprendía de todo y maestro de nada, pero usted ha analizado el Eso es lo que es un humanista, eso es lo que es un humanista. Yo quería preguntarle, ¿cómo ve usted el mundo ahora? ¿Cuál cree usted que es el verdadero problema en el mundo actualmente? El verdadero problema, más que nada, es la crisis de valores, no la crisis económica. La crisis económica es la superficie de la cuestión, es la crisis de valores, y me refiero, cuidado, al mundo industrializado. Porque cuando decimos el mundo, hablamos centrándolo demasiado en nosotros mismos. La de nuestro mundo, la del mundo en que vivimos, el otro sufre nuestra crisis solo por repercusión, es la crisis de valores, la crisis de humanidad y de no tener humanistas. Recuerdo que una vez, hace ya algunos años, pero pocos, el presidente Felipe González, cuando creo todavía no era presidente, le citó una vez a propósito de la crisis general de valores, efectivamente, de lo que usted hablaba de los valores del mejor estar en frente de los del bienestar, ¿no? ¿Cuál cree usted que serían los valores que deberían conformar una nueva sociedad? Una nueva sociedad, por de pronto, en vez de la competencia, la solidaridad. En vez de la agresividad, la tolerancia. Y la fraternidad, ¿por qué tenerle miedo a esa palabra? La fraternidad, estamos todos en el mismo barco y o nos damos cuenta de eso o vamos al garete. Pero no hay ningún indicio que haga pensar que esos valores se van a imponer. Cuidado, quedan culturas en las cuales esos valores son muy altos. Yo recuerdo haber oído decir a ¿cómo se llama? Miguel de la Cuadra Salcedo, una vez que le preguntaban en una entrevista qué pueblos de los muchos que él ha recorrido le parecían los más felices, y dijo dos de los pueblos más desposeídos de la tierra, los esquimales y los beduinos árabes en el desierto. Y es curioso, hay que ligar esa pobreza material con esa riqueza de fraternidad. ¿Usted cree que van unidas? Yo creo que hay una gran dependencia, yo creo que la riqueza corrompe y enemista. Sí. Así, así. San Pedro, usted... Dios me libre de enemigos ricos. Hombre. Y en cambio que me dé amigos pobres, porque lo que me puedan dar los ricos casi siempre es superfluo. Vamos a hablar, si le parece, un poco de economía, aunque creo que usted le tiene una verdadera antipatía, ¿no? Pero es No, auténtica... le tengo antipatía a la economía oficialmente consagrada, ¿verdad? No, la economía es algo muy importante, porque comer es bastante serio, comer es bastante serio. Las personas que le conocen dicen que a usted le encanta hablar de todo, excepto de economía, ¿no? No, porque me suelen hacer preguntas dentro del sistema, ¿verdad? Y a mí las preguntas dentro del sistema no me interesan. Usted... ha sido asesor del Banco Exterior durante muchos años, ha sido durante 20 años profesor y catedrático de estructura económica, casi 26 años. Consultor del Banco Mundial, en y ha una publicado ocasión, infinidad de cosas. Pero usted realmente piensa que, bueno, siendo la economía, quizá la ciencia actual por excelencia, ¿da alguna certidumbre? No. Primero, mire usted, si por ciencia, habría que ponerse de acuerdo, y no es el momento, claro, si por ciencia se entiende ciencia
empíricamente contrastable, ciencia popperiana, digamos, para entendernos. Entonces la economía no es ciencia, las ciencias sociales no son ciencia. Lo cual no quiere decir que sean menos, son saberes, que es otra cosa distinta. Son maneras de enfrentarse con la realidad, como la ciencia también, pero la ciencia lo hace de otro modo. Entonces, certidumbres, no, lo que dan son conocimientos e interpretaciones. Yo me pregunto cuántas certidumbres hay en el mundo posibles, salvo dentro del mundo de uno. Usted hablaba antes de la crisis, no todo el mundo habla de la crisis, ¿no? Gente generalmente entiende por crisis, por una parte la falta de empleo y por otra parte el hecho de que el dinero cada vez valga para menos, ¿no? Pero, ¿cómo definiría usted la crisis? ¿Qué es para usted la crisis? Bueno, hay una definición muy bonita que yo he visto atribuida unas veces a Bertolt Brecht y otras veces a Gramsci. Y la crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, pero no solo en el terreno económico. Eso ocurrió el año 29, pero ahora no. Ahora no se trata de una crisis económica, ahora está en cuestión todo. Están en cuestión los valores, las instituciones, la familia, la misma estructura de la Organización Mundial, está en cuestión todo. Y por eso yo insisto en que hoy más que nunca todo problema económico es un problema político y todo problema político es un problema cultural, un problema axiológico, un problema de valores. Usted ha escrito, que después ha sido ilustrado, un cómic. Sí. Estoy orgullosísimo de eso y por eso se lo he dedicado a mi nieto. Pero no se toma la economía en broma. Pese a eso no se toma la economía en broma. No, cuidado, es que probablemente tal como está la economía y la cantidad de pedantería que hay dentro, ¿verdad? El cómic es la manera más seria de tomarla, para decir las verdades más brutalmente. Por ejemplo, el objeto de ese cómic. Cuando hay un libro que se titula Libertad de elegir, refiriéndose al mercado y escrito por un premio Nobel, uno no puede sentir más que la tremenda carcajada. Porque la libertad de elegir en el mercado es solo para los que tienen dinero. Los que no tienen dinero no eligen nada. A mí me recuerda la frase del mucho más admirable Goethe cuando decía, prefiero la injusticia al desorden. Claro, porque al señor Goethe la injusticia no le perjudicaba nada, no la podía sentir, no la sentía. Cuando se dice libertad de elegir se supone que uno tiene dinero, si no, no se escribe esa tontada. ¿Y qué piensa usted del dinero? ¿En qué aconseja usted gastarse el dinero? Bueno, lo primero que aconsejo gastar el dinero es no hacer caso del dinero, ¿verdad? Para empezar, mientras ha alcanzado uno un mínimo nivel. Es decir, el sentido de los límites, en dinero como en cualquier otra cosa, ¿verdad? Y el saber desdeñar lo superfluo en todos los terrenos es la sabiduría elemental o una de las facetas de la sabiduría elemental de la vida. El darse cuenta de lo mucho que nos sobra hoy en un mundo como este, salvo algunos que están mal, pero en general nos sobra a casi todos. ¿Pero hay que invertir o no hay que invertir? ¿O hay que gastarse? Bueno, según, ¿verdad? Porque ahora resulta, el principio de la economía está en que había que producir para poder comer y para consumir. Y ahora resulta que nos dicen que hay que consumir más para poder producir. Bueno, vamos a las paradojas. Son paradojas y son intereses, cuidado. Porque detrás la famosa mano invisible del señor Adam Smith, ¿verdad?, que era un hombre muy importante y que lo que dijo en su tiempo era muy válido, ¿verdad? Sin embargo, hoy la mano invisible es perfectamente visible. Lo que pasa es que nos hacen como los prestidigitadores en el teatro, la meten detrás de un pañuelo y hacen con esta mano cosas para que no veamos lo que hacen con esta. Pero la mano invisible es visibilísima, vamos. Cualquiera, un hombre de la calle sabe muy bien lo que hace la mano visible. Usted que es un detractor del consumismo actual, ¿lo lleva a la práctica? ¿Tiene usted coche, por ejemplo? Bueno, yo tanto como, es decir, no vivo en el ascetismo, ¿verdad? Pero no tengo coche. Y no he tenido, lo he contado mucho, no he tenido más que 2 relojes en mi vida. Uno que me regaló mi padre cuando gané mi primera oposición en 1934, que se dice pronto, era la prehistoria, ¿verdad? Y que se me murió ese reloj el año 68. Y entonces lo enterré en un sobre poniendo aquí yace el reloj tal que murió en tal día. Sí, murió, digo, porque lo llevé ya a un relojero y me dijo que no se podía arreglar, estaba desgastado, había que cambiarlo todo. Entonces lo enterré en un papel, ¿no?, que es donde un escritor entierra las cosas. Y otro reloj que me compré entonces, que tengo todavía y que muy posiblemente me moriré yo antes. Y no me interesan, ahora me vienen con anuncios de relojes que tienen no sé qué tron y no sé qué, y digitales y no sé cuarzo y tal. Me tienen cuidado, para la hora que yo vivo, los quintos de segundo no me interesan. Ya está. Usted ha sostenido en diversas ocasiones que el desarrollo actual está alcanzando sus límites y por otra parte abomina usted del imperio de la técnica, tal y como está ocurriendo. Vamos a ver, sí, abomino del imperio que la técnica tiene sobre nosotros, o mejor dicho, de la sumisión que prestamos a la técnica. Somos tecnólatras, es decir, el becerro de oro que adoraban los judíos cuando Moisés se distrajo un momento, ¿verdad?, según la historia, pues entonces eso está sustituido ahora por el robot de oro, ¿verdad? Y estamos admirando la técnica. La técnica está muy bien, yo no la rechazo, yo no idealizo las Arcadias. Yo cuando voy al dentista quiero que tenga un torno con agüita y que frío y que no me haga daño y tal, y no que me ponga como en la Edad Media un pie aquí, ¿verdad?, meta unas tenazas y tire. No, eso no, ¿verdad? Ahora, esto de someternos de esta manera a la técnica me parece muy poco racional.
Con esa visión de economista iconoclasta que usted tiene, ¿cómo ve usted, por ejemplo, la adhesión de España en el mercado común? Bueno, yo sobre eso presumo de haber escrito el libro más gordo, no digo el mejor, el más gordo, porque eran 700 páginas en folio, en 1957, apareció poco antes de firmarse el Tratado de Roma, ¿verdad? Bueno, y he sido siempre partidario del mercado común, incluso cuando oficialmente no se podía ser partidario, por dos razones que muy brevemente voy simplemente a mencionar. Una es que fuera de Europa, España no tiene mucho sentido, sobre todo económicamente hablando, ¿verdad? Y otra, que es que es indispensable, una de las tareas más necesarias hoy es construir Europa, pero Europa como unidad política capaz de expresar la cultura que es la cultura europea. Cultura que hoy sería decisiva y que si no se construye va a ser gravísimo entre los dos grandes bárbaros entre los que vivimos hoy, que son los bárbaros de Oriente y los bárbaros de Occidente. Llamando Oriente a la Unión Soviética y es hacerle mucho favor. Vivimos entre dos grandes bárbaros, ¿verdad? Y Europa, que es una cultura esencialmente humanista y esencialmente de equilibrio, tendría que hacer gala de ello y levantar la bandera del humanismo. Y como economista, ¿usted no ve alternativa a esos dos bloques? Porque efectivamente usted ha profesado siempre como una persona anticapitalista, pero del comunismo también ha dicho que es la racionalización del capitalismo llevada a sus últimas consecuencias. Sí, lo he dicho y lo creo. ¿Usted no ve alternativa en...? Sí, sí, claro que hay alternativa, naturalmente, pero mientras ellos dominen por un lado y por otro los medios de inoculación, que no se puede decir ya de comunicación, controlen la educación y controlen los valores que nos imbuyen, entonces solo podemos hacer la resistencia que yo he llamado alguna vez la doble estrategia, es decir, mientras vivimos en ese mundo porque no tenemos más remedio, tratar de hacer como las termitas y como los cristianos en Roma, meternos por las vigas del edificio y ver si nos lo cargamos. Pero además se va a caer porque esto está llegando a sus límites. ¿Pero tiene usted alguna utopía más o menos dibujada? Usted en una ocasión recuerdo que dijo que la utopía es una gran mentira que conduce a la verdad. Algo así puede que haya dicho, ya no se acuerda uno de las cosas raras que puede uno haber dicho, ¿verdad? Pero lo que yo insisto que es una utopía es este desarrollismo, porque creer que se puede aumentar el 2 o el 3 o el 4% todos los años la producción y crecer y crecer y crecer en un medio limitado, eso es utópico. Eso llegará a su límite en un momento dado. Pero, en cambio, ¿qué duda cabe de que hay alternativas? Hay otras culturas que viven de otra manera. Lo que pasa es que el dominio brutal que hoy supone, por un lado, la combinación de instituciones como los ejércitos, los gobiernos y los grandes negocios, por un lado. Y esto no es demagogia, esto lo decía Eisenhower, que no tenía nada de demagogo, el complejo industrial militar lo dijo Eisenhower. Bueno, pues la combinación de eso con las técnicas hoy de la informática, que es una técnica, dígase lo que se quiera, con un aspecto fuertemente concentracionario, ¿verdad? La posibilidad que eso tiene de aplastar otras culturas es para mí el gran juego a dos cartas, una buena y otra mala, de los próximos 30 años. Usted ha hablado en una ocasión de la fraternidad, también ha hablado, se refiere a las catacumbas. ¿Es usted un hombre religioso o no? Según lo que se entienda por religioso. No pertenezco a ninguna religión establecida, ¿verdad? Ahora, creo en la fuerza del espíritu y en el mundo del espíritu como experiencia interior del hombre, básicamente. Lo que pasa es que no me gustan los intermediarios. Claro, me pasa como en economía. Y puede que en economía los intermediarios sean mucho más necesarios que en la vida religiosa. Sí. ¿Y qué mitos tiene usted? ¿En qué mitos cree? ¿O no tiene mitos? Hombre, claro que tengo mitos. Todo el mundo tiene mitos. No se puede vivir sin mitos, ¿verdad? Mitos, por ejemplo, ¿qué diré yo? Mitos como los que se refieren al amor, o como los que se refieren a la creación del mundo o a la existencia. Hay mitos espléndidos. Usted sostiene que en realidad usted nació en 1968 en Filadelfia, sí, eso el es día que mataron a Lutero King. A Lutero King, sí. Y yo que murió en el 77, cuando cumplía usted 60 años. Bueno, morí en el 77 porque desde joven, desde que yo tenía 18, 19 años, me hice a la idea de morirme a los 60. Y entonces siempre decía, bueno, si llego a los 60, cuando llegue a los 60, a lo mejor... Y claro, ¿qué se siente después de 8 años muerto? Bueno, es que no, pero es que no estoy muerto, cuidado, estoy reencarnado, no. Es que yo a los 77 me encontré que tenía 60 años, dije, bueno, o he sido un farsante toda mi vida o me tengo que morir, ¿no? Entonces decidí morirme, pero como la función esta que se está representando con todos esos inconvenientes a mí me gusta, ¿verdad? Y la profesión de vividor me gusta ejercerla, pues entonces, ¿qué pasó? Pues que me reencarné y aquí estoy. ¿Y la fecha de nacimiento? ¿Por qué eligió usted esa fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento no la elegí yo. La fecha de nacimiento me la dio en Filadelfia a las 6 de la madrugada un autobús que estaba lleno de gentes de color, incluso el conductor, y que cuando yo me subí a ese autobús para ir a un sitio donde debía tomar el coche para ir al aeropuerto, entonces me miraron con un recelo extraordinario. Y lo importante, recelo que se disipó en cuanto al hablar yo con el conductor, se vio que yo no era estadounidense, sino que yo era de otro sitio y dije que era español, resultó que el conductor era puertorriqueño, ¿verdad? Y entonces nos hicimos todos amigos en el acto.
Y yo no sabía a qué se debía eso y luego supe lo de Lutero King. Lo importante no es que yo en un cierto momento tuviese miedo de que me agredieran, porque las miradas que yo recibía eran realmente agresivas, no. Lo importante es que eso me permitió ver mucho mejor que nunca la situación en que viven ciertas personas en el mundo. Ciertas personas que son la inmensa mayoría de la humanidad. ¿Y se sintió nacer? Entonces... Y sí, me sentí nacer, sí, fue un cierto vuelco, una especie de caída del caballo, como Saulo, aunque se llama la comparanza en perjuicio de Saulo, ¿verdad? Usted creo que cuando era joven trabajó usted en las cosas más pintorescas, ¿no? Pero es cierto que llegó usted a forrar ataúdes. Sí, bueno, pero eso fue un poco, pero no fue a jornal, era un poco por amistad, por ayudar a un amigo mío. Sí, yo le ayudaba, el amigo tenía una funeraria, ¿verdad?, el padre, y entonces pues a veces charlábamos y había que echar una mano si se habían acumulado los fallecimientos. Y entonces los de tercera me salían bastante bien, sí, no eran difíciles. Los ataúdes de tercera eran fáciles. Los de primera más todavía porque estaban hechos, ¿verdad? Eran ya de más lujo, estaban hechos. Pero de eso se gastaba poco, ¿no? El negocio no era muy bollante. Y usted estuvo en la guerra civil que le pilló a usted con 20 años, estuvo usted en los dos bandos, creo. Estuve en los dos bandos con un equilibrio extraordinario, no tengo reproches, ¿verdad? Hice las mismas barbaridades en los dos lados, ¿verdad? Y en los dos llegué a cabo interino, ¿verdad? Honrosa graduación, de la que presumo mucho, de modo que fue una cosa bastante equilibrada, el tiempo fue más o menos el mismo, bueno, en fin. Rendí tributo a mi generación. ¿Y luego entró usted en el cuerpo de aduanas o había estado ya usted antes? Antes. Yo gané las oposiciones a aduanas el año 34, perdón, el 33, y el 35 ya era funcionario en Santander. Pero siguió usted en la posguerra, supongo que además debía ser una época en la que debía ser fácil enriquecerse en el servicio de aduanas. ¿O no? Bueno, no, tampoco, no. Además, como no lo digo por usted, que me consta que no, si además me da igual, si yo no soy ajeno a nada humano, ni siquiera a los vicios, ni a las codicias, ni nada, a mí que me echen a la espalda todo lo que quieran, me da igual, ¿verdad? No, pero quiero decir que ni más ni menos que en otros tiempos y que en otros lugares, vamos. Y luego cuando empezó usted a dedicarse a la docencia, llegó a ser catedrático de estructura económica, sí, y abandonó la docencia en 1969. ¿Por qué se marchó usted entonces? Bueno, coincidieron varias cosas. Una es que en febrero del 69 se produjo una deportación a pequeños pueblos de catedráticos, decidida por el entonces ministro de la Gobernación, y además se produjo de una manera muy fea, ¿verdad? Muy fea, muy sórdida, muy sucia y muy fea, sin ninguna garantía jurídica, en fin, de una manera propia de una dictadura. A mí me entristeció la falta de reacción que hubo por parte del Cuerpo General de los Catedráticos, aunque en Madrid hubo un grupo al que me honro en pertenecer, ¿verdad?, y del que diría nombres si no fuera por miedo a excluir a otros, que estábamos dispuestos a hacer algo, pero no mucho. Y entonces, pues coincidió con que en Semana Santa de aquel año pasó por aquí un profesor inglés, amigo mío, me dijo, oye, pero ¿por qué estás disgustado? Pero si allí tenemos un puesto de profesor visitante. Cogí, me marché y estuve 2 años en Inglaterra. De modo que no presumo en absoluto de forzado a eso que llaman ahora exiliarse y que yo prefiero decir desterrarse, ¿verdad? Yo no fui forzado a desterrarme, pero en fin, me fui un poco por disgusto. Pero luego ya no volvió aquí a... Volví y reingresé, bueno, yo tenía un permiso especial, completamente legal, y estuve 1 año en Barcelona, que fue una experiencia estupenda, en la recién creada Universidad Autónoma de Barcelona. Pero al año siguiente ocurrió que la Universidad Autónoma de Barcelona, que estaba casi en pleno barrio chino, pues se la llevaron a Bellaterra y entonces ya hacía falta o un tren o un coche, una cosa, eso ya era prohibitivo para mí, lo del coche era prohibitivo, y entonces pedí la excedencia. A usted le encanta Madrid, ¿no? Usted tiene, bueno, a mí me encanta casi todo, excelentes ciudades en las que me he hecho. Pero vamos, concretamente yo quería hablar un poco de Madrid porque hay descripciones de ella muy buenas en Octubre, que incluso se han comparado a las de Galdós o a las de Baroja, ¿no? ¿Pero qué es lo que le gusta a usted de Madrid? ¿Por dónde le gusta a usted callejear? Bueno, lo que más me gusta de todo de Madrid es la gente, que en cierta medida es madrileña y en otras medidas es de fuera, pero madrileñizada, si se puede decir así. La gente y las calles. Yo voy mucho de Sol para abajo, ¿verdad?, por Lavapiés y por esa zona. Y también voy bastante, pero menos, en el barrio en que vivo ahora, que es el antiguo barrio de los Chisperos, es decir, el barrio de las calles de Barbieri, Libertad, Barquillo, un poco hacia arriba hasta los bulevares. Y ahí me planto. De ahí al norte ya es el extrarradio. Es el extrarradio. ¿Viste que ha la prolongación de la Castellana, por ejemplo, bueno, pues eso es Washington, vamos. ¿Qué otras ciudades le gustan, no? ¿Qué otras ciudades le gustan, ya que... Hombre, decía usted que sí que le gustan todas. Yo quería preguntarle como eso a cantaba Madrid, aquella zarzuela, me gustan todas en general, etcétera. No, bueno, me gustan todas. Por ejemplo, ciudades, no ciudad, pero yo tengo una gran debilidad por Aranjuez, donde he pasado mi adolescencia. Ciudades, Estrasburgo, que es donde nació mi nieto, es una ciudad que es una delicia. Me gusta Londres muchísimo. Lo que pasa es que en las grandes ciudades ya habría que matizar, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede decir me gusta París, se puede decir me gusta cierta zona de París, ¿verdad? ¿Y Estocolmo? ¿Dónde escribió usted? Estocolmo la he vivido muy poco. Estuve allí 1 mes nada más y, en fin, la he vivido poco.
Escribí una novela, pero es la novela de una persona que está de paso. No me atreví a escribir la novela de alguien que... De un asistente al Congreso. Sí, eso es, un congreso, eso es. Usted fue, San Pedro, senador por designación real en 1967, a pesar de que usted había sido republicano durante toda su vida. Usted, bueno, lo sigo siendo intelectualmente hablando. Lo que pasa es que quiero decir con mucho énfasis que yo soy un republicano de don Juan Carlos. Es decir, yo estoy, como español y como individuo, agradecidísimo al rey que el destino nos ha deparado, o la providencia, me da igual, ¿verdad? Le debemos muchísimo. Y sobre todo yo, en las 2 o 3 ocasiones en que he podido hablar personalmente con él, he percibido un deseo, ¿verdad?, casi una obsesión por ser un buen español y un buen rey de España que creo que debemos agradecer todos. Y después de haber visto... Y repito, soy un republicano, pero de don Juan Carlos, ¿verdad? Sí, yo quería preguntarle, si después de haber visto el mundo de la política de cerca, ¿qué impresión había sacado usted de ella? Bueno, más o menos la que tenía, ¿verdad? Yo, con todos los respetos a los políticos como personas, la política como actividad me parece algo indispensable, algo que los demás debemos agradecer que se haga, pero que a mí no me gusta nada hacer. Como no me gusta nada ser juez, que es una profesión respetabilísima, pero no me gusta juzgar. Son cuestiones de gusto, yo no critico y no hago de menos con eso a nada, ¿verdad? ¿Usted le tiene alergia al poder? Ah, bueno, por supuesto. Luego, muchas veces incluso ha dicho que apoyaba los movimientos marginales, ¿no? Pero por otra parte usted es un perfecto padre de familia, hace usted una vida ordenadísima. De perfecto nada, yo no soy perfecto en nada, en absoluto. Rechazo eso porque eso es ofensivo, ¿verdad? Lo de perfecto es ofensivo. No me enfado, pero es ofensivo. No, vamos a ver, yo no es que apoyo los movimientos marginales, es que, como dije antes, soy callejero y creo, hay una palabra chilena que repito mucho, afuerino, es decir, vivo fuera del poder. El poder me produce alergia, efectivamente. Solo hay un poder que me parece importante y es el que no nos enseña a ejercer este sistema. Es el poder de cada cual sobre uno mismo. Y yo estoy muy débil en ese poder. Tengo muy poco poder sobre mí mismo. Deberíamos tener todos más poder sobre uno mismo. Pero el poder de un hombre sobre los demás, eso me parece muy grave. Cuidado, la autoridad es otra cosa. El tener autoridad, y sobre todo autoridad moral, eso es importantísimo. Y necesitamos gentes que nos enseñen con su autoridad moral. Ahora, el poder basado sobre todo en la inoculación informativa o en la fuerza o en el poder o en los medios materiales, eso me aterra. No quisiera ejercerlo por nada del mundo. Y creo que no lo he ejercido nunca. Usted se definía al principio de la entrevista como un gran vividor, ¿no? Pero al mismo tiempo usted... No, de gran nada, como vividor. Bueno. Al mismo tiempo es usted estudioso y humanista, ¿no? Usted, si le dieran a elegir, ¿con qué se quedaría? ¿Con la fiesta o con la filosofía? Hombre, con la fiesta filosófica. Quiero decir, hombre, claro, porque debe ser aburridísima una fiesta filosófica, ¿no? ¿Qué va? Bueno, una discusión filosófica es de las cosas más... La primera vez que fui yo a Granada, lo que más me sorprendió y lo que más feliz me hizo fue que en el Generalife hay, de pronto, una especie de patios cuadrados muy pequeños que se ven desde arriba y a los que se puede descender, que tienen un surtidorcito en el medio y unos nichos suficientemente amplios para poner un diván. Y yo me imaginaba a los señores discutiendo sobre el Corán, o sobre la religión, o sobre el amor, o sobre las grandes cosas de la tierra, ¿verdad? Y tumbados en el diván por la noche con una luna, un surtidorcito, bueno, y alguna que toque la guzla, y digo la guzla, vamos, para que no se ofenda a nadie, ¿no? Pero, en fin, eso es una fiesta filosófica. ¿Y qué hace usted para conservarse bien? Porque a sus 68 años realmente está... Bueno, no me quejo, ¿verdad? No me quejo. ¿Hace usted gimnasia o qué hace? No, que voy a hacer gimnasia, por Dios, qué barbaridad, ¿a quién se le ocurre? No, pues no, acordémonos de que pero tiene usted unos hábitos espartanos, se levanta usted a las 5 de la mañana. Bueno, pero sí, pero eso no es hacer gimnasia. No, lo único que hago es andar bastante, ando todo lo que puedo, ¿verdad? Pero no hago gimnasia, no. Bueno, primero, esto de conservarse más o menos joven, aunque me gustaría que me dieran por dentro para disipar esa idea, pues eso es una cosa que en parte la tiene uno que agradecer simplemente, ¿no? Pero por otra parte, yo daría una receta muy, muy valiosa. No ser importante y, sobre todo, mucho menos no creerse importante. En cuanto una señora o un señor se creen importantes, ya tienen que tomar la pos de importantes. Claro, eso hace arrugas, estropea la cara, envara la posición, es un asco. Usted siempre ha llevado el pelo cortado al cepillo como un marín americano. No, cuidado, no. Desde el año 55 que gané la cátedra. Porque hasta que gané la cátedra, es muy importante, la imagen. Antes yo llevaba el pelo largo y aplastado así hacia atrás, como se llevaba mucho en mi tiempo, en aquellos años, y muchas veces tuve ganas de cortarme el pelo así porque mi padre lo había llevado así toda la vida. Pero claro, dije, si me corto el pelo así antes de sacar la cátedra, van a creer que soy un joven rebelde, un hombre así que quiere distinguirse y tal, y eso es peligroso. Saqué la cátedra en mayo del 55, me fui a veranear a Blanes como llevaba 2 o 3 años yendo, y al llegar allí lo primero que hice fue cortarme el pelo, y hasta hoy.
Ya está hoy. Ya está. No he encontrado ninguna razón para... No, ¿para qué? Nada. Para cambiarse el No, pelo. no, nada, nada. Es más cómodo, se ducha uno mejor, se lava, no se despeina uno, etcétera, etcétera. ¿Y el gusto que tiene usted por las pajaritas y por vestir capa? Bueno, lo de la capa me ha pasado un poco, ¿verdad? Porque cuando la capa es muy buena para andar, pero cuando luego tiene uno que tomar un autobús y esas cosas, la mecánica está en contra de la capa, ¿verdad? Ahora la capa es muy agradable porque una vez que se ha embozado uno, ¿verdad? Y eso tiene su arte, pues entonces va uno por dentro muy fácilmente y muy airosamente, es como ir con una tienda de campaña portátil, ¿no? Y las pajaritas las uso en el verano. ¿Por qué en el verano? Bueno, ahora ya no. Pero en el verano, cuando yo tenía que ir con corbata a los sitios, porque así lo exige la cosa, pues entonces me llevaba la pajarita, la llevaba en el bolsillo y cuando llegaba al sitio donde había que ponerse corbata, me ponía la corbata, pero luego en cuanto salía me la quitaba y se acabó. Era el dogal de la esclavitud. ¿Y ahora ya no? ¿Por qué? Pues porque ahora ya, como estoy jubilado y no tengo que ir a los sitios donde se lleva corbata, y si voy a los sitios donde se lleva corbata no me pagan por llevar corbata, pues entonces ¿qué hago? Pues no llevo corbata y se acabó. ¿Y realmente la jubilación es una liberación? En mi caso sí, pero cuidado, hay gente para quien... Bueno, en mi caso quizá tampoco, yo me había liberado antes, ¿no? Pero la liberación tal como se ha montado ahora para muchas gentes es muy penosa. Yo creo que no se debe, creo que no es justo, ¿verdad? Hombres que han servido 30, 40, yo he servido al Estado 47 años, ¿verdad? 47 años. Bueno, pues yo creo que personas que han servido muchos años al Estado, toda su vida, ¿verdad? Más o menos, no se les puede obligar de pronto a un descenso fuerte de su nivel de vida. No digo que se les facilite la riqueza ni nada de eso, pero en fin, es muy sensible la diferencia. Por la Y no baja lo de digo por mí, pensiones, dice. repito, yo tengo, sí, por la bajada de la pensión. No lo digo por mí, yo tengo pocas obligaciones, gracias a Dios, mi mujer y yo vivimos una vida tranquila, simplemente decente, ¿verdad? Pero para personas que tengan todavía, por ejemplo, hijos en la universidad, o hijos parados, o problemas familiares o lo que sea, eso es muy penoso. ¿Y cuesta trabajo planificar el ocio? Estar Para mí no, porque con todo el día libre. Para mí no, primero porque el ocio no se planifica. El error, en cuanto planifica uno el ocio, hemos caído en la trampa del mercado, porque entonces ya hay que gastarse el dinero, ¿verdad? Tiene uno una tarde libre, entonces la gente dice, ¿qué hacemos hoy? Ah, pues mira, vamos al cine, vamos al teatro. No se les ocurre decir, hombre, vamos a quedarnos sentados en casa tranquilamente, mira, ya hay unas revistas viejas, vamos a recordar, incluso, veamos la televisión, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no, se trata de ir a esta. Es decir, hacer algo que cueste dinero y que se cobre y que dé de ganar. La gente no está educada para el ocio, porque el sistema no gana dinero con el ocio. Gana dinero con el mercado del ocio, que es otra cosa. Siendo un poco con sus gustos y sus rarezas... Y creo vanidades, sus gustos y vanidades. Sus gustos y vanidades, creo que el búho es su animal favorito, que lleva usted 30 años sí. coleccionándolo y lo sabe absolutamente todo sobre No él. lo sé todo, el búho... sabe bastantes Primero, cosas. no se sabe todo de nada, ¿verdad? Pero el búho además tiene mucho intríngulis, ¿eh? El búho es un ave fantástica, que a mí me encanta por muchas razones. Empecé porque es muy decorativo y además no tenía las connotaciones pomposas que tiene el águila. El águila, por ejemplo, es muy decorativo también, se presta a estilizaciones, la heráldica, etcétera. Pero claro, como está unido a la idea de imperio, de poder y tal, me reventaba mucho. Y el búho, en cambio, que tiene una mitología ambivalente según las culturas, según los países, para unos la lechuza es cuestión de mal agüero, para otros es de buen agüero, etcétera. Bueno, pues el búho, además, que es el rey de la noche, ¿verdad? Y que además, después de todo ese misterio, es un padre de familia excelente. El búho es una de las aves mejores padres de familias. ¿Es una vinculación exclusivamente sentimental con el búho? Sí, sentimental, sí. ¿Es usted fetichista? Hombre, bastante. Yo creo que casi todo el mundo es bastante fetichista, más de lo que nos creemos. Sí, yo soy fetichista, claro. Yo me enamoro muchísimo de los objetos, muchísimo. Yo tengo una cajita de lata de cigarrillos que la tengo desde el año 33 y que, si puedo conseguirlo, enterrarán conmigo. Y tiene usted también a la puerta de su casa un retrato de una mujer joven con Hombre. un hombro semidesnudo, ¿no? Sí, que fue la antigua dueña de la casa. Cuando ¿no? yo compré... ¿Usted por qué conserva esa fotografía todavía en el hall de su Porque casa? esta señora tiene derecho a seguir viviendo en su casa, yo la tengo como amiga, yo no la conocí, yo no la llegué a conocer. Esta señora murió, el piso lo heredó una sobrina suya, me parece, no estoy seguro, y cuando yo compré el piso me encontré con que al entregarme las llaves de la casa, en un desván que hay arriba, entre cosas y polvo y cosas tiradas, estaba enmarcado todavía en terciopelo rojo, como se hacía en la época allá. Me encontré un retrato delicioso de una mujer de 20 y tantos, 30 años, todo lo más, que estaba con un retrato, una cabeza y un hombro como un mantón y dejando al aire un hombro, y nos dijo el vendedor que era la antigua dueña de la casa.
Entonces la tenemos a la entrada, como otros tienen otras imágenes de lares y penates protectores, y la tenemos ahí para que cuide de nosotros. Y usted ha llevado encima, consigo mismo, una foto de una mujer durante 19 años. ¿Quién era esa mujer? Bueno, esa mujer, claro, cuando yo empecé a escribir Octubre, en general yo necesito documentarme mucho sobre lo que escribo, porque es la manera mía de vivir aquello y de creerme mi propia historia. Porque si no me creo mi historia, ¿cómo voy a conseguir que se la crean los demás? Tengo yo que estar convencido. Bueno, entonces empecé a buscar una imagen de la protagonista, de Ágata. Y venga a buscar revistas, rostros femeninos, buscaba una cosa con las mandíbulas un poco cuadradas. Es decir, yo quería un rostro que fuese francamente de mujer, pero que tuviese un perfil un poco masculino, con una nariz un poco grande, la boca larga, pero labios estrechos. Bueno, entonces, al cabo de 2 o 3 años de búsqueda, fue en Florencia donde lo encontré. En Florencia, en la capilla de los Medici, en el Palacio de los Medici, en la capilla, hay un fresco sobre los Reyes Magos de Benozzo Gozzoli. Y entonces ahí lo encontré. Y este personaje es uno de los pajes, es un hombre, más bien un adolescente, de los pajes que van en el cortejo de los reyes. Y el perfil, lo encontré al revés. En vez de buscar una mujer con cara un poco enérgica, encontré un hombre con cara un poco dulce. Y entonces, claro, compré una reproducción, que había muchas, y esa reproducción la recorté en la cabeza, la metí en mi cartera y efectivamente la llevé 19 años. Vamos, 17, quitando los 2 primeros. Usted ha publicado ya 5 novelas. El Congreso de Estocolmo, sí. El río que nos lleva, El caballo desnudo, Octubre, que fue la sí. gran obra suya y la que le lanzó a la fama en el 81, y últimamente La Archiduquesa. Bueno, esa va a salir, no, La Archiduquesa no, esa está pendiente de escribir. No, ahora va a salir a primeros de mayo, va a salir La sonrisa etrusca. Y tengo 2 inéditas que son mucho peores y que no... ¿Y La sonrisa etrusca de qué va? Bueno, La sonrisa etrusca es una cosa entrañable, ¿verdad? En vez de ser como Octubre, una novela ambiciosa en el sentido de la amplitud, de englobar muchas cosas, de ser, digamos, para ser breves, una novela mundo, esta es una novela que yo compararía con uno de esos manantiales que llaman ojos en el campo, o incluso alfaguaras, precisamente, ¿verdad?, que llaman ojos y que son el agua mana del fondo en un hoyo y se va derramando, desborda suavemente por un lado y forman un arroyuelo, entonces va manando, y ahí hay una concavidad, una cuenca, un cuenco, donde hay un agua muy transparente, recién nacida, que parece que no existe porque no se la ve salvo en la leve ondulación de la superficie, y que se ven los guijarros en el fondo perfectamente. Es decir, yo he buscado una cosa extremadamente sencilla, extremadamente transparente, pero, si puedo, con una cierta hondura. ¿Y qué pasó por fin con La Archiduquesa, que era toda una recreación del Imperio Austrohúngaro? Bueno, La que la Archiduquesa está audiencia le esperando, y además estaba a la puerta, ¿no? el destino es muy curioso. El destino es muy curioso. Bueno, entendiendo por destino la interpretación que damos a lo que nos ocurre, que si la llamamos destino la aprovechamos mejor. Es decir, yo empecé La Archiduquesa porque es un mundo que me fascina, porque lo mismo que he hecho antes un alegato europeo, haría un alegato por Austria, ¿verdad?, por el Imperio Austrohúngaro, porque eso fue lo más parecido a la Europa que hoy necesitaríamos. Sería una gran lección. Bueno, como dijo alguien, si Austria no existiera, hubiera sido preciso inventarla. Creo que fue Metternich, pero no estoy seguro. Bueno, pues eso me seducía muchísimo. Pero hablo del destino porque cuando me puse a escribirla, sufrí una tendonitis en la mano derecha que me impidió escribir durante casi 6 meses. Tuve que dejar ese proyecto, tuve que coger otro. Y ahora resulta que, no sé si se ha inaugurado ya, pero durante unos cuantos meses de aquí al verano, va a haber en Viena permanente una exposición que, si Dios quiere, pienso ver, sobre justamente la época final de siglo y principios de este siglo del Imperio Austrohúngaro, y me voy a hinchar de tomar datos, y entonces escribiré La Archiduquesa mucho mejor. De modo que el destino me dijo, cuidado, y me estropeó la mano, como se diría en la Biblia, deja esa mano y deja La Archiduquesa, y entonces coge tal y espérate a que hagamos la exposición. Entonces hicieron la exposición y ahora haré La Archiduquesa. En sus libros, San Pedro, siempre hay descripciones muy prolijas y muy minuciosas de los personajes femeninos que van apareciendo. ¿A usted le fascinan las faldas? Hombre, no, las faldas no, las mujeres. Eso es distinto, ¿verdad? Puede existir lo uno sin lo otro. En ambos casos, no seamos maliciosos. No, hombre, ¿cómo no me van a fascinar las mujeres? Me fascinan los hombres también, me fascinan los niños, pero las mujeres, desde luego, muchísimo. ¿Y es verdad que cuando publicó usted el Congreso en Estocolmo, su mujer le llamó sinvergüenza? Hombre, claro, pero me lo ha llamado en tantas ocasiones que total, no hace falta escribir una novela para que le llamen a uno sinvergüenza, incluso sin razón, porque vamos, ¿qué voy a decir yo de mi vida acrisolada? Por Dios, qué cosa. ¿Pero por qué fue en aquella ocasión? Hombre, porque la novela es la historia de un profesor
que va a Estocolmo a un congreso y allí pues se enamora de una muchacha y, en fin, hace el amor con ella y todas esas cosas. Pero claro, como yo le decía a mi mujer, tú fíjate que el profesor este se llama Miguel y yo me llamo José Luis y además es un profesor de matemáticas y yo soy de economía. Vamos, cualquier parecido es pura calumnia, vamos. Y además, lo peor del asunto, y ahora que me estoy confesando en privado, lo peor del asunto, ¿verdad?, es que es de verdad calumnia. No vendí una escoba, nada. Eran mitos, en el sentido de falsedades, no en el de mito. Usted en octubre escribió que la verdad es bisexual. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, porque primero es que hay distintas clases de verdades. Las verdades científicas son verdades parciales y verdades analíticas. Luego vienen las verdades globales, que son las verdades de la vida, de la historia. Y luego viene la verdad, con mayúscula, que no hay más que una, y en la cual todo es cierto. Es decir, dos cosas iguales a una tercera son desiguales entre sí, lo blanco es exactamente igual que lo negro, lo bueno es igual que lo malo, etcétera, al otro nivel. Pero bisexual en el sentido de que yo creo que la diferencia de sexos es la gran polaridad del mundo, entendiendo ya hasta que las cosas tienen sexo también, ¿verdad? Es decir, que podemos darles los hombres al menos un sentido de ese tipo. Y entonces la verdad es bisexual porque solo de esa manera abarca todo. Es decir, por ejemplo, ¿por qué en nuestra cultura tenemos un dios y no tenemos diosas? Esta cultura nuestra, si tuviese diosas, sería mucho mejor de lo que es. ¿Y sigue pensando que la literatura enriquece el sexo? Hombre, por supuesto, naturalmente la literatura lo enriquece todo. La palabra lo enriquece todo, como la música lo enriquece todo. Enriquece el sexo, enriquece la comida. Hay que ver lo que enriquece la cocina francesa, la literatura sobre la gastronomía. No apreciaríamos tanto la cocina francesa si no fuera por la cantidad de buena literatura que le han echado los franceses a la cocina. Por ejemplo, los quesos. Vamos, yo me asombro cuando le hablan a uno de algunos quesos franceses, pues no es para asombrarse tanto. Pero amigo, resulta que en cuanto hay un quesito en un sitio le cuentan a uno que lo hace un señor que tiene barba blanca y que además cría sus cabras y que las cabras las selecciona y las llama por su nombre y tal, y claro, el queso tal. Y le echamos una importancia que es como el marketing. De modo que la literatura, claro que lo enriquece. Y el sexo, por supuesto. Entre un sexo vivido con imaginación y un sexo sin imaginación, bueno, la diferencia es abismal. El vivido sin imaginación, a mí, por lo menos, no me interesa. Usted ha dicho en múltiples ocasiones que las dos cosas fundamentales en la vida para usted son la magia y el erotismo, o en otra ocasión dijo el amor y la mística. Ah, bueno, eso sí. Lo primero no, porque no es así. El amor y la... bueno, eso quiero decir, la vida física y la vida espiritual. Es decir, el mundo hacia afuera y el mundo hacia adentro, que en el fondo, arriba, en el absoluto, es lo mismo. Es lo mismo. Entre el deliquio místico y el sensual, ¿qué hay de diferencia? Yo no lo sé. No lo sé. Los místicos. Y quizá podamos inventar ahora mismo qué es el nombre que le ponemos. Uno tiene un deliquio y si piensa en Dios, pues es un deliquio místico. Si piensa en una mujer o una mujer piensa en un hombre, es un deliquio erótico. O si una mujer piensa en una mujer y un hombre en un hombre, ¿por qué no? Allá cada cual. Para hacer uso de mi apellido, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Qué chiste más malo, ¿eh? Qué barbaridad. Dado de pronto. Siendo usted, José Luis San Pedro, un economista de prestigio y que bueno, ha podido ganarse la vida fácilmente, ¿por qué escribe usted cuando el escribir es un oficio tan duro y tan mal remunerado? Quizá porque el oficio es precisamente tan duro. En mi juventud me encontré con un verso de Rilke precioso, que ha sido mucho un impulso en mi vida, una espuela. Un verso que dice, refiriéndose a las muchachas y a los hombres, dice: florecer desean ellas y eso es ser algo hermoso. Madurar queremos nosotros y eso es ser algo duro, algo oscuro y esforzarse sin tregua. Bueno, pues a mí me ha tocado, y lo he hecho, ser oscuro, esforzándome sin tregua. Y el hecho de esforzarse, y efectivamente escribir es un oficio muy duro, si uno lo hace por necesidad, como se hace la literatura auténtica, no la industrial, esa dureza es un apasionamiento. El que sube al Everest, cuidado que es duro eso, ¿no? Sin embargo, la gracia está en que es duro. Es decir, hay un error que fomenta el sistema entre la vida y el esfuerzo. Dicen el ocio y el trabajo. No. El trabajo es creación del hombre. ¿Pero usted disfruta con ese esfuerzo? Hombre, por supuesto. Como un enano, que dice ahora la gente, ¿verdad? Como un enano. También me desespero cuando una cosa la tengo que escribir 30 veces porque no me sale bien, y eso me ocurre con frecuencia. Y al final tampoco me ha salido bien, pero ya lo dejo por agotamiento. Digo, bueno, no me sale mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Eres un desgraciado, no escribes bien, no te sale mejor, se acabó. Y lo dejo, ¿verdad? Pero me esfuerzo todo lo posible por hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo escribe usted? ¿Tiene usted algún método en especial? ¿Escribe todos los días o solamente a ratos? No, bueno, ha habido épocas de mi vida en que no he podido escribir más que a ratos. Es
decir, yo escribía cosas en un papel, en un cuadernito, que eso sí lo he llevado siempre, y luego arranco la hoja y la echo a un cajón que le llamo la hucha. Y de vez en cuando tiro de cajón, cuando tengo un poco de tiempo, y miro aquello y se me vuelven a ocurrir cosas, etcétera. Pero no, por ejemplo, la última novela la he escrito muy sistemáticamente, escribiendo 6 o 7 folios cada mañana, cada madrugada. ¿Y hay musa o no hay musa? Bueno, la musa, los ingleses dicen que el éxito literario, y no es que yo lo tenga, ¿verdad? Y además el éxito no me interesa, es otra cuestión, pero los ingleses dicen que es el resultado de un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Es el trabajo. Yo aconsejaría, vamos, y se ha dicho tantas veces, que la manera de que venga la inspiración es ponerse a escribir. Durante la primera media hora, o la segunda hora, o lo que sea, pues no escribe uno más que tonterías, o no sale, o está uno descontento, pero acaba uno pensando, normalmente, vamos, no lo sé. ¿Y es verdad que usted, para alimentar los diálogos de sus novelas, hacía cosas tan extravagantes como marcharse a la mesa de un café con un aparato de sordo y poder escuchar cuidado, eso no es nada extravagante, eso pertenece a las más altas técnicas del espionaje. Como yo no tengo aparatitos de esos que tienen los James Bond, ¿verdad?, y el 007 y toda esta gente, que le permitan a uno escuchar lo que se dice a 60 metros, pues yo me compré en el rastro, sí, lo hice en una ocasión, sí, cuando escribía Octubre, para poder oír a una tertulia de señoras mayores, ¿verdad?, que luego averigüé por ese procedimiento, que sabían de la vida como nadie, habían aguantado a varios hijos, nietos, nueras, yernos, un marido o 2 o 3, ¿verdad?, porque lo sabía que habían enterrado unos cuantos. Bueno, pues yo entonces me ponía en la mesa de al lado y llegaba al café llevando un audífono, que entonces eran muy grandes, era un estuche que se metía en el bolsillo, y el cordón subía por aquí, y aquí se veía mucho una cosa que salía, y yo llegaba con mi cacharro puesto, llamaba al camarero, le encargaba tal cual el café o lo que fuera, y después sacaba unos papeles y unos libros como si me pusiera a trabajar, y muy ostentosamente me quitaba aquello, lo ponía sobre la mesa, tal. Entonces ellas decían, este sordo ya no oye una palabra, y hablaban con una libertad emocionante. Y yo escribía como si copiase del libro, pero lo que decían ellas. Pero vamos, eso es perfectamente lícito, es uno de los trucos para... Ellas nunca lo supieron, claro. No. Supongo que, como lo he contado varias veces ya, pues a lo mejor alguna de ellas dice, anda, pero este tío era el bandido aquel, ¿verdad? Sí. Bueno, pero vamos, no he mencionado a nadie por sus nombres, ni he hecho daño a nadie, ni nada. Usted es una persona que se documenta mucho para escribir y suele además viajar a los sitios que describe. Sí. ¿Usted realmente ha conocido los harenes turcos? Y no, yo he visitado, tuve la suerte de ir a Estambul poco después de que se abriese el harén. Vacío, claro, lleno no me hubieran dejado, ¿verdad? O hubiera tenido muy graves consecuencias para mi integridad física, según parece. Bueno, como según parece, de eso sé mucho. Del harén de Solimán II sé muchísimo. Sé muchísimo, me he documentado mucho, hay libros muy buenos sobre eso, hay memorias de gentes que salieron del harén, cuando Abdul Hamid, a principios de este siglo, y hay mucho texto, y además vi aquello. ¿Y qué otras experiencias que haya vivido usted para documentar sus novelas se le han quedado grabadas? Porque es una experiencia un poco falsa, ¿no?, la de ir a un sitio para escribirlo luego. ¿O realmente no, de falsa nada, es decir, yo no puedo decir que he vivido en el harén de Solimán II, pero que duda cabe que puedo, que he experimentado, que he recibido casi somáticamente el efecto de presenciar un ambiente. Es decir, todo ambiente se expresa, todo ambiente nos habla. Nos encontramos en un palacio y eso nos dice algo, nos encontramos en una cabaña, nos dice algo. Bueno, pues yo he estado allí y eso me decía mucho, ¿no?, que no hay falsedad, hay una adición. Lo que pasa es que yo no pretendo que mi descripción sea ni científica ni histórica, pero que sea lo suficientemente expresiva. Es cuestión de interpretación, no de descripción. Además, cada día creo más que la descripción no es posible, en cambio la interpretación sí. Usted es una persona a la que se le despertó una gran curiosidad por las filosofías orientales y por la astrología. ¿Usted qué cree que han aportado a nuestra civilización esos saberes? Esos saberes, bueno, primero nuestra civilización los ha incorporado bastante más de lo que vulgarmente se cree. Bueno, no voy a citar estudios tan conocidos como los de Asini y Palacios sobre la influencia del Oriente en la Divina Comedia y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero en la Edad Media, gracias a España en muy gran parte, ahora se habla de Maimónides conmemorándole, ahora estos días o estos meses se habla muchísimo de la judería de Gerona. La cábala fue muy importante, y los efectos sobre la filosofía occidental son, creo, mucho mayores, sobre todo en esas épocas y en momentos después, ¿verdad? Pero a mí no me han interesado por esas razones, me han interesado porque dan una visión del mundo interior que va más con lo que a mí me gusta, no sé por qué. Por ejemplo, una de las razones por las que me dediqué a leer sufíes,
místicos musulmanes y hablar de ellos en la novela Octubre, fue porque el místico musulmán tiene mucho más en cuenta a la mujer que el místico cristiano. Para el místico musulmán, y esto ocurre también en el Tantra oriental, la mujer y el amor es una de las vías de acceso a la beatitud, a la divinidad. ¿Y la astrología? Bueno, la astrología es otra cuestión. Usted ha dado símbolos astrológicos a muchos personajes Bueno, suyos. sí, símbolos porque... pero eso para mí es más bien una técnica que otra cosa. Es decir, a mí me parece que hasta cierta medida es lógico aceptar alguna influencia de las estaciones o de los planetas. Yo no puedo creer que un niño nacido en primavera, concebido en primavera, es decir, en un momento en que los padres están en una cierta situación, sea lo mismo que un niño concebido en invierno, ¿verdad? Y eso repercute en la fecha de nacimiento. Y por eso hay gente que creen que habría que tener en cuenta no los astros del nacimiento, sino los de 9 meses antes, ¿verdad? Pero aparte de eso es que me ha ocurrido, y esto es una cosa comprobada, que para crear ciertos personajes es útil buscarles un signo y entonces tener en cuenta las características del signo. Y entonces el personaje sale más coherente. ¿Y usted qué signo es? Yo soy Acuario. Acuario. ¿Y qué le dice a usted su signo? Bueno, no me dice gran cosa porque lo averiguo más bien mirándome a mí al espejo que pensando en Acuario, ¿no? Pero los Acuarios tienen buena fama. Tienen buena fama. Sí. Sí, sí. ¿Quién tiene mala fama, no? Entre los signos del Ninguno. zodiaco, Es decir, puestos a mirar, hasta Escorpio le encuentran buenas cosas. Es un signo muy interesante. Pero no he estudiado astrología, ni soy muy experto en eso, ni por supuesto ninguna clase de fanático. Ahora, si admitimos, y creo que eso es una realidad, que existen ciclos vitales en el universo, ¿verdad? Que existen ciclos, creo que los hechos en un momento del ciclo no pueden ser los mismos que en otro momento del ciclo. ¿Y cuáles son sus preferencias literarias? Uy, pues todas, vamos. Me costaría muchísimo trabajo extractar preferencias literarias. Yo creo que las de cada momento, ¿verdad? Por ejemplo, una de las novelas recientes, bueno, recién reeditadas que más me han afectado. El caso es que de esa novela, bueno, primero voy a mencionarla, es Job, de Joseph Roth. Esta novela se publicó en una de las editoriales españolas de izquierdas de la época de la República, no sé si en Cenit o en Zeus o lo que fuera, y la verdad es que la tuve en mis manos y la perdí durante la guerra y no recuerdo haberla leído antes. Pero es una novela que, bueno, que a algunos les parecerá sencilla o lo que fuera, a mí me parece impresionante. Joseph Roth creo que es uno de los autores que más me han gustado en los últimos tiempos. Una novela suya, El río que nos lleva, hubo un momento en que estuvo a punto de ser llevada al cine por Berlanga. ¿Qué ocurrió con aquello? Sí. Hombre, pues que se la cargó la censura, claro, naturalmente, porque resulta que la censura no admitía que a un niño dado a luz por una soltera en un pueblo de la sierra, pues ella no, la madre no, pero la abuela, es decir, la madre de la madre, cogiese al niño recién nacido cuando la madre no podía impedirlo y se lo echase a los cerdos que se lo comieran. Pero eso ha pasado más de una vez en bastantes sitios. Y ya el proyecto se... Claro, y eso le pareció a la censura apartado. que eso no se podía decir. Cuando yo fui a hablar con alguien de la censura me dijo, bueno, mire usted, es que eso no se puede decir, ¿por qué tal? Digo, oiga usted, pero que yo veo burradas tremendas en las películas que dejan ustedes ver aquí. Y me dijo, ah, sí, pero esas son películas americanas. Bueno, con esos razonamientos pues estamos perdidos. No, que aquello se lo cargó la censura por completo. Vamos. Uno de los temas fundamentales en su obra es el de la dignidad humana. Sí. Yo quería preguntarle, por último, y ya que usted en una ocasión dijo que le parecía más respetable un asesino auténtico que un rey indigno, claro, ¿qué entiende usted por la dignidad humana? ¿Qué es para usted la dignidad humana? La dignidad humana está sobre todo en la manera de ser y, por tanto, en la manera de hacer las cosas. Es decir, los acontecimientos no los podemos manejar, no podemos dominarlos, tenemos que soportarlos, que sufrirlos y caen sobre nosotros. Pero entonces tenemos una posibilidad, que es dar sentido humano a esos acontecimientos. Entonces les damos sentido humano, transformamos el azar en humanismo, los vivimos y entonces nos comportamos. Y de esa manera puede ocurrir que un preso tenga más dignidad que su carcelero. Y que el preso sea más libre que el carcelero, porque el carcelero está encarcelado por dentro de sí mismo porque está conforme con el sistema y sirviendo al sistema, mientras que el preso está preso pero protestando. Y para expresarme mejor, se lo voy a decir con una frase que he conocido hace poco y que me ha impresionado muchísimo. Es una frase que para mí es reveladora y decisiva. Es de Tristan Bernard, un humorista francés judío, al que los alemanes, ya con muchos años, 70 años o más tendría Tristan Bernard, cogieron en Francia, en la Francia ocupada, con su mujer, después de que él llevaba bastantes meses huyendo, angustiado de un sitio a otro, escondiéndose, etcétera, y lo cogieron por judío. Y cuando lo detuvieron le dijo a su mujer esto, que es impresionante. Le dijo,
querida, dice, hasta ahora hemos vivido en la angustia. A partir de ahora viviremos en la esperanza. Este hombre que iba camino de la cárcel y probablemente de la muerte y murió, este hombre prefería la situación de la esperanza, es decir, cuando ya él no podía hacer nada, estaba en manos de otros, pero dentro de sí mismo estaba contra los otros y se había liberado de la persecución. Su salida era la muerte, pero se había librado de la persecución. Y hasta entonces había vivido en la angustia. Y eso es lo que yo llamo la dignidad humana. Pues muchas gracias, José Luis San Pedro, Muchas por haber gracias estado a con usted. nosotros. Muchas gracias. Le dejo con un cuestionario muy personal. Muchas gracias. Señor San Pedro, buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿usted tiene un alto concepto de sí mismo? No, tengo un concepto abismal de mí mismo. Lo que pasa es que para mí lo abismal es lo alto. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Pues la sociedad humana, la vida social, porque sin eso no hay humanidad. ¿Y la que más deplora? Pues también la sociedad, porque también encierra los otros aspectos deplorables del ser humano. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? No tengo sentido del pecado. El pecado es una invención. No creo en el pecado. Yo creo que ninguno es pecado. De no haber sido usted el escritor José Luis San Pedro, ¿qué escritor hubiese querido ser? Pues comprendo que no está bien decirlo, pero me hubiera gustado ser José Luis San Pedro. Estoy bastante contento y no renuncio a lo que soy, aunque tengo perfecto sentido de mis límites. Y sé que no soy gran cosa, pero soy lo que soy. ¿Cuál es su sueño favorito? Mi sueño favorito es creer que escribo bien. ¿Y la peor de sus pesadillas? Pues saber que no escribo bien, que lo sé. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Hombre, pues una canoa de motor, una brújula para poder salir de allí y un bocadillo para el viaje. No me gustan las islas desiertas, quiero hablar con la gente. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? El vicio propio que más me avergüenza es cuando caigo un poco en la vanidad, sobre todo. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Con Eloísa, la amante de Abelardo, con Eloísa. Es una de las figuras enamoradas más espléndidas de lo que sabemos de los hombres. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? No, porque no hacen falta razones para vivir, se vive sin razones. Yo pensaría en emociones, no en razones, y emociones casi todas justifican la vida. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? No lo sé muy bien, pero de reencarnarme, pues bueno, pues en un búho por la noche. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Pues casi todos, por ejemplo, pero quizá un momento divertido fue cuando nací, porque yo estoy seguro de que vi el espectáculo y dije, cielo santo, ¿a dónde me han traído? Pero luego empecé a encontrarme a gusto, me empezaron a abrigar, estuve calentito y lo encontré muy divertido, supongo yo. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Amargo, no tengo la sensación de amargura, ¿verdad? Desengaños, desencantos, pero amargura, no lo sé, no puedo contestar. Tendría que inventar algo y no me gusta. Francamente, ¿usted daría su vida por algo? Por algo no, por alguien desde luego, por las personas que quiero desde luego. ¿Con qué frase... Perdón, ¿iba a decir No, algo? iba a decir que quizá, según las circunstancias, por alguna que no quiero, pero eso me pone en un plan de héroe o de abnegado que no lo soy en absoluto. Soy más bien egoísta. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? No me gusta que me recuerden con frases, ¿no? Pero quizá esa de, por ejemplo, con una frase que no es mía, que es de Victoria Ocampo, y que dice, yo soy un ser humano en busca de expresión. Uno es eso, alguien que trata de expresarse y no lo consigue del todo. ¿Usted sintió alguna vez que estaba haciendo bochornosamente el ridículo? Dígame No, cuándo. jamás. Yo habré hecho el ridículo más de una vez, seguro, pero eso lo veían los demás. Pero sensación interna del ridículo, de ninguna manera. No, yo he hecho lo que he hecho y me he divertido haciéndolo o he sufrido haciéndolo, pero el ridículo es una cosa que nos cuelgan los otros. ¿Cuál cree usted, señor San Pedro, que es la gracia que no le quiso dar el cielo? Posiblemente la gracia, ¿verdad? Se dice que tengo humor y esas cosas, bueno, pero la gracia, ¿verdad?, esa espontaneidad, por ejemplo, la forma en que Mozart escribe música, eso no me lo ha dado, desde luego. Yo he sido siempre un fruto del esfuerzo.
Señor San Pedro, ¿usted cómo se las arregla para huir de la quema? Bueno, lo primero es no verlo mucho como quema y, desde luego, la gran manera es la carcajada, reírse, ¿verdad? Ante ciertas cosas que uno ve y que son tan extraordinarias y ciertamente amenazadoras, o se ríe uno o se hunde. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Pues a estas alturas probablemente nada más llegar al final con dignidad, que me recuerden con cariño mi nieto, mi hija y muchos desconocidos.